Muy bien, bueno, pues muchísimas gracias a todos por venir esta calurosa tarde aquí a Mérida. No es la primera vez que vengo, le estaba hablando antes con Pedro, con Sebastián, con otros compañeros. No sé, hay una especie de tira y afloja, ¿no? con Mérida, que siempre me atrae, y luego tengo que volver a Madrid y volvemos para acá, y así que bueno, habrá que buscar un término intermedio para poder estar aquí quizás más tiempo del deseado, porque ya mañana por la mañana nos tenemos que volver corriendo para los madriles, ¿no? Bueno, pues quería dar las gracias al Instituto de Arqueología de Mérida, al CSIC, por la invitación que me hace para estar esta tarde con todos ustedes, con todos vosotros, especialmente a Pedro, el director, y sobre todo a Sebastián, a quien conozco desde hace 10 años o un poco más, ¿no? De una entrevista que le hice para televisión, para Cuarto Milenio, en su casa en Bravo Murillo, hablando de un tema que cualquier otra persona hubiera rechazado hablar sobre eso, ¿no? Era la estela esta donde decían que aparecía un astronauta, ¿no? Y tal, y yo le dije, da tu versión, da tu opinión. Él y yo estábamos en la misma idea, ¿no? De decir, eso no es ningún astronauta, ¿no? Pero bueno, es parte, como digo yo, siempre de la historia de esas piezas. No solamente está la historia propiamente arqueológica, el contexto más académico, sino también las leyendas y las historias que genera alrededor, que son parte de esos elementos que acaban enriqueciendo, ¿no? A todas las historias de los grandes descubrimientos, ¿no? Y es un poco lo que quería compartir con vosotros, con todos ustedes en la próxima hora. Estaré hablando como 50 minutos, más o menos, una hora, y luego yo no sé si habrá tiempo para algunas preguntas, imagino que sí, ¿no? A mucha gente no le gusta utilizar el término misterios, ¿no? Cuando se habla de arqueología. Yo recuerdo también, grabando para Cuarto Milenio, en el Turuñuelo, hace 6 o 7 años, Esther me decía, cuando yo la entrevistaba, dice, no, aquí no hay misterios, ¿no? Digo, bueno, pues si no hubiera misterios, realmente aquí no estaríais haciendo nada. Es decir, lo que estáis haciendo aquí es intentar conocer el pasado. Y qué manera más bonita de definir todo eso como un gran misterio. Es decir, que no es un misterio que tiene un cariz esotérico, no tiene nada, ¿no? La definición de misterio va mucho más allá, es algo que desconoces, algo que te atrae, que tiene un no sé qué, que tiene una pátina que lo convierte en algo totalmente diferente a otras cosas. Y eso es lo que convierte quizás al ser humano, pues es sentirse tan atraído, como digo, por el mundo del misterio, ¿no? Y sobre todo que para el gran público, que es en definitiva en quien tenemos que pensar siempre, tanto los divulgadores como los científicos, ese tipo de lenguaje lo que hace es atraer a decenas de miles de personas, ¿no? Yo recuerdo que por ejemplo, trabajando yo estuve 8 años de reportero, ¿no? En Cuarto Milenio. Yo me encargaba, ¿no? De hacer los reportajes, sobre todo de arqueología, y una vez hablándolo con Iker, ¿no? El tema, por ejemplo, de la Dama de Elche, que hicimos, que es un tema muy manido, ¿no? Pero que coincidió un domingo, donde coincidió el partido del Madrid-Barça, y la Dama de Elche fue trending topic, por encima del Madrid-Barça. Para que veáis un poco, si se enfoca de una forma correcta, ahí nadie habló de cosas extrañas, nadie faltó a la verdad, pero se interpretó toda esa historia, como digo, de una forma diferente, más digerible, hablando del propio misterio que emana de la Dama de Elche, porque en realidad no sabemos ni quién fue, no sabemos si es un hombre o una mujer, no sabemos nada del contexto de la aparición de la pieza, etcétera, 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 ¿no? El primer párrafo que estamos leyendo pertenece al libro Dioses, tumbas y sabios. Yo creo que todos los amantes de la arqueología lo han leído en alguna ocasión. Es una historia de la arqueología de los años 40, pero que todavía hoy sigue muy viva, ¿no? La ciencia arqueológica es rica en hazañas, donde se emparejan un gran espíritu de aventura y la paciencia de un estudio ímprobo, ¿no? Decía Kurt Marek, ¿no? Que era el verdadero nombre de este periodista alemán. Es una gran empresa romántica realizada con gran modestia espiritual, en la cual nos hundimos en la profundidad de todas las épocas y recorremos toda la amplitud de la Tierra. Todo esto no puede quedar reducido a simples disertaciones de expertos.
Y aquí viene lo importante, ¿no? Y esa bofetada a la comunidad científica de aquella época, que en muchas ocasiones, cada vez menos, pero que todavía en algunos estamentos todavía lo podemos ver, ¿no? Por muy alto que haya sido siempre el valor científico de las memorias, tesis y publicaciones de esta índole, hemos de confesar que no estaban escritas para ser leídas. Es decir, en muchas ocasiones los artículos son absolutamente aburridos, anodinos. Es cierto que se ofrece una serie de datos académicos, científicos, que están dirigidos a un círculo muy escueto, ¿no?, de personas, pero incluso esos mismos investigadores, cuando abren la mano, ¿no?, a las revistas de divulgación, a la televisión, a otros medios, son incapaces, ¿no?, de amoldarse a esa otra realidad, ¿no?, que es a mí un poco con la que me gusta moverme, ¿no? Aquí hay, por ejemplo, unos ejemplos de ello, ¿no? Con Sebastián y con Esther yo he trabajado muchísimo en la radio, en la tele, y han sabido contar como nadie lo que están haciendo, ¿no? Y luego lees los artículos científicos y son mucho más sesudos, quizás no parece que sean difíciles de entender, ¿no?, pero son menos atractivos para el gran público. Y yo creo que eso es un poco el término medio, ¿no? Otro genio también de la divulgación y que pertenece al CSIC es José Manuel Galán, por ejemplo, director del proyecto Yehuti en la orilla oeste de Luxor, que nunca dice que no a una entrevista de cualquier medio y es capaz de atraer, ¿no?, y de embelesar, ¿no?, con la historia de la tumba del tesorero de la reina Hatshepsut a todo aquel que le escucha, ¿no? Hay otro testimonio que quiero compartir que también hace un poco, es anterior, ¿no?, al de C.V. Ceram, es de Arthur Weigall, era un arqueólogo inglés que llegó a ser director de todos los monumentos del Alto Egipto. Dice: solo hay una fuerza humana más fuerte que la muerte, y esa fuerza es la historia, pues gracias a ella los muertos reviven. Es una frase preciosa, pero luego sigue: la labor del arqueólogo ha de ser la de hacer revivir a los muertos, no la de dormir a los vivos. Él en aquella época ya se daba cuenta, ¿no?, porque luego le criticaron porque dejó la arqueología y se dedicó al periodismo. O sea, un tipo que lo había sido el número 1 en la arqueología en aquella época, se dio cuenta de que quizás él había estado excavando muchos años con Howard Carter en el Valle de los Reyes. Él, como digo, había sido director jefe de Howard Carter, el descubridor de la tumba de Tutankamón, en el Valle de los Reyes, en los monumentos del Alto Egipto. Se dio cuenta de que había algo más allá, con lo que llegar al gran público, con lo que compartir, ¿no?, esa pasión. Tú lees sus libros y son alucinantes, son recopilaciones de artículos, donde va contando aventuras aquí y allá, y no se le caen los anillos, ¿no?, por meter incluso detalles que a mí me gusta siempre ver un poco desde el punto de vista más antropológico, ¿no?, de cómo los propios egipcios interpretaban o interactuaban con algunas estatuas y hablaban de maldiciones o de problemas que habían tenido en la familia y que acusaban al espíritu que habitaba una estatua, ¿no?, la estatua de la diosa Sekhmet, y por eso uno de los gafires, uno de los obreros, fue allí y la rompió porque creía que esa estatua estaba atacando a una de sus hijas. Bueno, pues todos esos elementos que los cuenta de una manera brillante Arthur Weigall, son parte propia de la historia de las excavaciones. No podemos dejarlo de lado, ¿no? Un libro de Tutankamón que no hable de la maldición, aunque sea una leyenda, aunque sea una superstición, aunque no tenga ningún tipo de pozo real, pues estás contando la mitad de la historia, porque nosotros hemos heredado en gran parte el conocimiento de Tutankamón y ha llegado hasta nosotros precisamente por esas leyendas, por esas historias. Hay que separar el hierro de la paja, ¿no?, el grano de la paja, pero no por ello tenemos que dejarlas de lado, ¿no? Y en este caso he traído 4 historias que me gustaría compartir, y que algunas son desconocidas, otras son un poco más conocidas, ¿no?, y entran dentro un poco de ese mundo de la historia de la arqueología, en este caso en España, ¿no?, en nuestro país. Estamos viendo los sarcófagos fenicios descubiertos en Cádiz. El de la izquierda es un sarcófago
de un varón, el de la derecha de una mujer, aunque luego bueno, no vamos a entrar en los detalles, ¿no?, de los restos humanos que aparecieron dentro, que si eran de un hombre o de una mujer. Bueno, el más antiguo de todos, descubiertos, son sarcófagos del siglo V, grosso modo, de influencia fenicia, llegados a la península ibérica. El primero de los dos, el del varón, apareció en el año 1887 en Cádiz, en unas obras que se estaban realizando en el puerto para construir un pabellón de una feria, y apareció una necrópolis, y en una de las tumbas este sarcófago tan sorprendente y tan precioso, que recuerda un poco esa mezcla de sarcófagos egipcios con ese toque pues mucho más orientalizante. Todavía no llega a la época del helenismo, ¿no?, pero tiene ese toque que convierte algo faraónico, algo egipcio, en algo europeo, ¿no?, en algo occidental. La historia de este sarcófago cautivó a mucha gente, ¿no? Aquí vemos un grupo de personas en esa necrópolis, que por desgracia luego fue derribada, y hoy eso es parte del puerto de Cádiz, no tiene mayor presencia. Pero me gustaría llamar la atención sobre la figura del personaje que es el segundo, empezando por la izquierda, que es Pelayo Quintero. Aquí lo vemos con la barba, ahí en la fotografía de la izquierda tiene un sombrero. Pelayo Quintero llega a Cádiz en el año 1904 y es como el arqueólogo, el jefe de los arqueólogos del momento, ¿no? En aquella época nadie tenía el título porque no se estudiaba, etcétera, pero era el encargado de realizar esas excavaciones arqueológicas. Conoció la historia del descubrimiento de este sarcófago antropomórfico con cabeza de varón, y la cultura popular y las propias habladurías, ¿no?, de la gente hizo pensar que donde hay un chico hay una chica, ¿no? O sea, habrá que buscar el sarcófago de la mujer, de la dama. Bueno, pues estuvo buscándolo un tiempo. No consiguió dar con él se quedó a vivir en Cádiz, él se construyó esta casa, la quinta, ¿no?, que estaba a las afueras de la ciudad de Cádiz, y el personaje ya en sí tiene una historia bastante rocambolesca, porque pertenecía a la masonería, que era algo muy común en aquella época, y si nos fijamos, en esa casa tenía una especie de torreón con forma octogonal, que vemos aquí en el centro de la... ¿Se ve el ratón, no? En el centro de la pantalla. Pues el 8 tiene un significado mágico en relación a la masonería y a muchas personas que en aquella época pertenecer a esta agrupación, era un toque no solamente intelectual, era algo también bastante sofisticado, etcétera, 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 ¿no? Pues la historia dice que Pelayo Quintero se llegó a obsesionar con el sarcófago de la mujer, ¿no? Estuvo buscándolo en diferentes lugares de Cádiz y no lo encontró. Lo más llamativo de todo es que su casa se derribó a finales de los años 70, y en el año 80, en el año 1980, el 26 de septiembre, curiosamente, debajo de su dormitorio, es que la historia es alucinante, aparece el famosísimo sarcófago de la Dama de Cádiz. Cada uno puede pensar lo que quiera, ¿no? Sí que es cierto, esto hay que decirlo, en el momento que tú empiezas a barajar un poco la documentación, te das cuenta de que es cierto, él estuvo buscando el sarcófago, pero también estuvo buscando otras cosas, Decían también que él tenía sueños en donde se le aparecía una mujer que le indicaba dónde podría estar, etcétera, etcétera. Pues como que estuviera un poco obsesionado con esa historia, ¿no? No hay datos que lo confirmen, pero esto es parte de una historia que no puede ser dejada de lado. Yo cuando entrevisté a Ramón Corzo, el director de las excavaciones,
que encontró, bueno, esto lo encontraron los obreros, yo creo que tengo por aquí alguna fotografía, sí, lo encontraron los obreros, la parte inferior del sarcófago está rota porque la pala de una excavadora, es que además estaba totalmente descontextualizado, no era una necrópolis ni nada, había una serie de losas formando la tumba y no había nada más alrededor. ¿Qué hacía ahí, no? En medio de la nada ese enterramiento femenino de una persona pues con posibles, ¿no? Esto es, y bueno, esta foto me la pasó Ramón Corzo, ¿no? Esto es, yo siempre he dicho que es Jesús con los 12 apóstoles, ¿no? Porque Jesús es el fotógrafo y los 12 apóstoles nunca. Fíjense aquí el de la derecha echándose un trujas, aquí un cigarro, encima del sarcófago, todos cogiendo de aquí para allá y tal. Bueno, pues era la arqueología de hace 40 años, ¿no? Bueno, pues Ramón Corzo, el descubridor, me decía que, claro, él conocía la historia de Pelayo Quintero, que no encontraba explicación a eso y que, bueno, que le parecía un detalle interesante, ¿no? Y que él siempre que hablaba de la historia lo solía comentar. Y esto es curioso porque cuando yo hice el reportaje para televisión, recuerdo que, claro, fui a Cádiz, estuve antes contactando con varias personas, con gente del Museo de Cádiz, con gente el director de los museos de Cádiz, con el propio Ramón Corzo, que vivía en Sevilla. Todos me dieron el ok para grabarlo, para Cuarto Milenio, para la tele, menos una persona que había hecho la tesis doctoral sobre Pelayo Quintero, que conocía perfectamente la historia y que me dijo que Cuarto Milenio no era el programa para hablar de la figura de Pelayo Quintero y de esta historia. Digo, bueno, yo lo respeto, no voy a decir nada, ¿no? Pero lo gracioso es que al día siguiente me llama porque se había enterado de que iba a salir Ramón Corzo y todos los arqueólogos. Claro, quería salir él. Entonces es cuando dije, el que ha cambiado de opinión soy yo, no quiero que salgas, ¿sabes? O sea, me quedé más ancho que largo. Entonces, para que veamos un poco a veces dónde está el límite, ¿no? Por contar esta historia no desmerece absolutamente nada, ¿no? El valor arqueológico. Pero Ramón, lo voy a poner, me pasó este vídeo que yo estoy seguro de que nadie lo ha visto, ¿no? Son imágenes del momento del hallazgo, en el año 80, de unas imágenes que hicieron ahí de forma casera. Ramón, súper amable, me cedió todo el metraje para poder utilizarlo en televisión. Yo me hice una copia para mi propio archivo, ¿no? Esto es historia de la arqueología, ¿no? Cómo apareció el sarcófago. Vemos allá a Ramón de espaldas, con el casco, y cómo se trabajaba, bueno, pues con la brocha, ¿no? Con ese maravilloso hallazgo. Lo veíamos en la fotografía anterior, cuando apareció, conservaba parte de la policromía que había en algunas partes, hoy se ha perdido, sobre todo las pupilas de los ojos. Bueno, pues un grandísimo descubrimiento y toda la expectación que generó, ¿no? De todos los paisanos ahí de Cádiz, al borde de las obras, viendo el grandísimo hallazgo que habían realizado, que luego era curioso, ¿no? Porque me decía Ramón que esto le informaron un viernes a las 2, pero claro, ya a las 2, como buen profesor y funcionario, tenía que cerrar el kiosco y no fui a verlo hasta el lunes por la mañana a las 8, ¿eh? Digo, Ramón, oye, yo hubiera ido corriendo, ¿no? a ver lo que pasaba, ¿no? Porque no le habían dicho que había aparecido una tumba, bueno, que lo taparan. Yo creo que él no era consciente en aquel momento me decía de la importancia de ello, ¿no? Y aquel momento de cómo lo introdujeron en el Museo de Cádiz, que es el mismo sitio donde está en la actualidad. Hoy la plaza es peatonal, es totalmente distinta, pero bueno, la tuvieron que meter con una grúa para colocarla en un transportín y luego ya subirla por las escaleras para el laboratorio de restauración y limpiarla y dejarla tan magnífica como está en la actualidad, ¿no? Bueno, pues esta historia a mí me parece maravillosa, es parte de ese mundo del misterio, ¿no? Que rodea muchos descubrimientos de la arqueología, ¿no? Este también es sobrecogedor, es la dama de Baza, ¿no? Una de las figuras ibéricas más importantes, más allá, ¿no? de la dama de Elche, descubierta a finales del siglo XIX.
Esta apareció el 19 de julio del año 71, pues prácticamente cuando estaban cerrando la excavación, dirigida por Francisco Presedo, de la Universidad de Sevilla. Y vamos a escuchar al propio obrero que hizo el hallazgo, Baldomero Álvarez. Él nos cuenta en primera persona de una forma muy viva cómo reaccionó ante ese rostro que aparecía después de casi 2500 años observándole desde un más allá, ¿no? El 19 de julio de 1971. Empezó el que iba con el pico buscando la forma de la tumba y a las 11 de la mañana aproximadamente le dio con el pico en la cabeza y le saltó un pedacillo. Baldomero, mira qué piedra pintada. Cojo el trozo de piedra y entonces cogí y me arrodillé por delante porque ya tenía hondo por delante, llevaba yo un palustre en la mano, le metí con el palustre así por delante y se le vino toda la tierra de la cara. Al venirse la tierra de la cara hizo ya sin para atrás porque me dio una esa, digo, ¿qué hay aquí? Eso era impresionante, parecía que estaba viva. Fíjense en la propia expresión de Baldomero, que cambia cuando habla, recuerda el momento en el que vio esos ojos, ¿no? Saliendo de la tierra. La fotografía es espectacular también y dice mucho, ¿no? Para mí es una de las fotografías más bonitas de la historia de la arqueología, no solamente española, sino mundial, ¿no? El rostro de esa dama misteriosa en ese trono alado, un trono que, bueno, esto no lo cuenta nadie, ¿no? Pero cuando se transportó hacia el Museo Arqueológico, las alas llegaron rotas, y hubo que pegarlas. Pero bueno, la noticia dio la vuelta al mundo. También aquí nunca nos hemos sabido vender, salvo con el Turuñuelo, que vosotros lo vendéis magníficamente bien, como merece un descubrimiento de esa calidad. Y es cierto que, bueno, pues en la prensa de la época, hallazgos arqueológicos sin precedentes en Baza. Es posible que sea una muestra de la cultura paleopúnica, ¿no? Esos términos un poco viejunos, ¿no?, que se utilizaban entonces. También es muy interesante, ¿no?, ver cómo reaccionó la gente de Baza, en Granada, ante la aparición de esta dama. Aquí vemos a Francisco Presedo. Yo recuerdo que cuando emitimos el programa hicimos un plató en la tele. Al día siguiente me llamó el hijo de Francisco Presedo, nunca lo olvidaré, para darme las gracias por el tratamiento tan cariñoso que habíamos hecho de la historia, del recuerdo de su padre, y que tenía a mi disposición todo el archivo de su padre, que está en Sevilla, ¿no? Bueno, pues la verdad es que ese tipo de detalles te alegran, ¿no?, y te dan un poco de certeza, ¿no? Muchas veces cuando recibo correos electrónicos de oyentes del programa, ¿no?, de radio, que te emocionan, ¿no?, o te dan las gracias por situaciones personales que están viviendo, que han vivido, y que el programa les ha ayudado, y todo este tipo de cosas, es una faceta más, ¿no?, también que da sentido un poco al trabajo que realizas, ¿no? Bueno, aquí vemos a Baldomero a la derecha con la gorrita y otro de los obreros, los dos fueron los encargados de sacar a la luz esta pieza. Pero lo decía ahora, la propia tumba, que en el vídeo lo veíamos, ¿no?, era en un solar, ahora está muy mal conservado. Me consta, yo no he vuelto a ir a Baza, pero me consta que ya más o menos lo han acondicionado, lo han arreglado. Es una necrópolis absolutamente increíble, en donde pues a apenas 50 metros apareció una tumba en las excavaciones nuevas que se han realizado hace pocos años, en donde solamente había enterramientos infantiles, pero además de niños que parecían haber sido sacrificados, no enterramientos de niños que hubieran muerto, ¿no?, en circunstancias normales. Los arqueólogos nos lo estuvieron comentando también en el plató. Y este tipo de tumbas pues tienen esa singularidad, ¿no?
yo como egiptólogo siempre, claro, me gusta hablar, ¿no?, de la tumba de Tutankamón, de las grandes tumbas descubiertas en Egipto, ¿no?, pero como español que soy, también me interesa muchísimo el mundo tartésico, el mundo ibérico, el mundo fenicio, porque en definitiva hay muchos elementos de los orígenes de nuestra propia tradición que vienen de Oriente, ¿no?, y en concreto de Egipto, ¿no? Y este tipo de enterramientos, por ejemplo, es un pozo, ¿no?, que tiene forma cuadrada. En las esquinas había una especie de agujeros que conectaban con el exterior, por donde parecía que se hacían libaciones, se introducían líquidos para ofrendar a esta extrañísima mujer, que no sabemos quién fue, no sabemos si la representación de una diosa, de una mujer importante, de la propia tribu, del propio grupo, ¿no?, que había en aquel lugar. Y sobre todo, aquí la vemos tal y como está ahora en el Museo Arqueológico Nacional, tiene en uno de los laterales un espacio que parece haber sido utilizado para dejar una urna cineraria, y la propia estructura de la dama es absolutamente ibérica, pero también tiene muchísimos aspectos iconográficos que nos está hablando de esas conexiones que había entre Oriente y Occidente, pues en el primer milenio antes de nuestra era, ¿no? El hecho de estar sentada sobre un trono alado, ¿no? Las alas siempre son la representación de ese viaje del alma, ¿no?, hacia el más allá. Las garras de león, ¿no?, en el trono, eso es totalmente egipcio, ¿no? Así que estamos viendo un montón de detalles. El pajarito, ¿no?, en la mano, de color azul. Yo antes decía la broma es el primer tuit de la historia, ¿no?, con el pajarito azul. Ahora, como ya no se llama Twitter, se llama X, ¿no?, no sé qué, pues ya, y el color es el negro, pues me han fastidiado la broma, ¿no? Pero el detalle tan misterioso, ¿no?, tan enigmático, ¿no?, de qué es lo que quiere representar la presencia de ese pajarillo, ¿no?, en la mano de la dama, pues son todo interrogantes, ¿no?, que nos hacen plantear, pues, un pasado tan cercano y tan distante al mismo tiempo, ¿no?, y que tantas preguntas nos plantea. Y yo creo que un poco es con eso lo que nos tenemos que quedar. La gente de Baza, por ejemplo, cuando apareció, porque la tuvieron un tiempo en el altar de la iglesia, esto es antropología pura, o sea, la tuvieron unos días antes de que llegara el camión para llevársela al arqueológico, estuvo en el altar de la iglesia porque los paisanos de Baza creían que era una representación, unos decían una reina mora y otros decían una representación antigua de la Virgen. Y claro, es que es alucinante. A mí este tipo de historias me parece que enriquecen, ¿no? Imagino que estaréis conmigo, el hecho del propio descubrimiento. Y tienen que contarse porque yo creo que son extraordinarias y contextualizan en un momento dado lo que pasó pues en este caso hace 50 años con este descubrimiento de Francisco Presedo. Bueno, pues vamos al mundo de los faraones, que es mi área de confort, ¿no?, que se dice ahora, ¿no? Hablar de Egipto y España, pues aparte de las misiones españolas que he trabajando en Egipto y el templo de Debod, que llegó hace ahora 50 años, bueno, 51 ya, es hablar también de un momento bastante singular en la historia de la arqueología, ¿no?, que está relacionado con el faraón Micerinos. El faraón Micerinos es el constructor de la tercera, de la pirámide más pequeña de la necrópolis de la meseta de Giza. Es una pirámide que tiene unos 60 metros de altura, no tiene los 150 de su abuelo Keops, Jufu, aquí vemos el jeroglífico, el nombre de Menkaura. Nosotros utilizamos los nombres en griego, ¿no? Keops, Kefren y Micerinos es en griego, a mí es lo que me gusta utilizarlo, al igual que Tartesos en vez de Tarteso, ¿no? Y luego los nombres originales, ¿no?, Jufu, Jafra y Menkaura, que son los nombres en egipcio. La pirámide, como digo, es una pirámide relativamente pequeña que fue explorada en el siglo XIX por Howard Weiss. Howard Weiss era un
un militar inglés que tenía dinero y se dedicó a realizar, bueno, pues esas protoexcavaciones, ¿no? Más por aventura, más por también, lógicamente, muchas veces se les acusa, ¿no?, a muchos de estos aventureros, pues de saqueadores, de tal. A mí no me gusta utilizar ese término ese tipo de términos, porque hay que verlo, como decía antes, todo en el contexto de la época, ¿no? Hablar de saqueadores, pues hablar de presentismo, ¿no? O sea, nadie haría eso ahora, pero en aquella época era lo natural, lo normal, y bastante que había esa inquietud, ¿no?, de viajar a estas tierras de Oriente Próximo, en este caso, para conocer cuál era la realidad, ¿no?, que había por detrás de todos ellos, ¿no? Howard Weiss estuvo en el año 1837 trabajando en la meseta de Giza, estuvo explorando todas las pirámides, encontró el lugar de entrada de muchas sellas, hizo una publicación maravillosa en varios volúmenes, en donde, bueno, pues detalla los trabajos arqueológicos, que con muchos errores, lógicamente. Utilizó la pólvora para abrirse camino en algunos espacios, por ejemplo en la Gran Pirámide, para poder acceder a las cámaras de descarga sobre la Cámara del Rey. Pues hizo un agujero, ¿no?, por medio de pólvora, que, bueno, hoy diríamos que salvajada, ¿no?, pero en aquella época era lo que se hacía. O sea, no tenemos que pensar otra cosa, ¿no? Y ahí cuenta cómo fue su experiencia en el interior, en este caso, de la pirámide de Micerinos, que tiene varios niveles. Ves la publicación y desde el punto de vista científico, pues es bastante correcta, ¿no? La forma que tenía de hacer los planos, que no los hacía él, los mandaba a hacer a John Cy Perrin, que era uno de sus ayudantes, u otro de los ingenieros que lo acompañaban. Pero es una información muy útil, porque aunque hayan pasado casi 200 años y podemos decir que todo sigue igual allí, no, hay muchas cosas que han cambiado, que han desaparecido, que ya no tiene el mismo aspecto que antes, y este tipo de publicaciones pues son muy útiles, ¿no? Son muy útiles en ese sentido, ¿no? La estructura de la pirámide contaba con una cámara en uno de los niveles, en donde había un sarcófago de basalto negro, bueno, claro, el basalto es negro, qué boda, de color oscuro, en una cámara abovedada, ¿no?, que ya es un poco extraño, o parecido, ¿no?, a una estructura abovedada, porque es una forma de cerrar las habitaciones poco utilizada, ¿no?, en el Antiguo Egipto. Y él, pues con la intención de salvaguardar y conservar el sarcófago, porque era, desde el punto de vista estético, era muy bonito, lo vemos en la pantalla a la derecha, tenía un sistema de decoración característico de estas primeras dinastías. Estamos en la cuarta dinastía del Reino Antiguo, en la historia de Egipto, hacia el 2600, grosso modo, 2500 antes de nuestra era. Tenía un cierre también particular, lo vemos en el dibujo de la derecha, en la parte inferior. Vemos que no es una tapa que se coloca de encima a abajo, sino que es una tapa corredera, es un sistema bastante sofisticado. Y lo que él decidió fue coger este sarcófago, sacarlo de la pirámide, porque sabía que podía correr peligro, y habló con las autoridades locales, le dieron permiso para llevárselo, que esto es importante, porque la gente siempre dice, no, los del Museo Británico en Nueva York, en el Louvre, han robado todo, no sé, para ahí los pies. No, yo soy muy contrario a ese tipo de comentarios. Si están ahí es porque los egipcios han firmado los papeles y han dado permiso para que se lo lleven. O sea, otra cosa es que hoy no haríamos eso, desde luego, pero en aquella época todo el mundo lo hacía y era lícito, ¿no? Entonces, este sarcófago salió de Egipto. Aquí vemos la decoración que rodea al sarcófago, se llama de falsa fachada de palacio, fachada de palacio. Es una decoración con entrantes y salientes.
parecida a los que hayan estado en Egipto, a la estructura que rodea el perímetro de la pirámide escalonada de Unas. Parece que recrea, ¿no?, el aspecto que tenía un antiguo palacio con esas puertas de entrada. Se conservan algunos que son muy parecidos en la actualidad, que están en el Museo del Cairo, y que nos tenemos que imaginar que el sarcófago de Micerinos pues era prácticamente idéntico a este que estamos viendo, pero no tenía texto, como el que aparece en la imagen, y era de basalto. El sarcófago se introdujo en una goleta, la Beatrice, y comienza su periplo desde Alejandría hasta Inglaterra, en donde debía de llegar a Southampton. Paró en Malta, paró en Italia, y leyendo la publicación de Howard Weiss, vemos que de pronto el barco se perdió y se hundió, al parecer, no lejos de Cartagena. Cartagena en Murcia, y que bueno, claro, la idea es, tenemos el sarcófago de Micerinos, ¿no? Pues vamos a ir a buscarlo, ¿no? Esta historia, claro, la única referencia que hay de la presencia del sarcófago de Micerinos en España, en Cartagena, es el testimonio de Howard Weiss. A ver, la costa de Cartagena es una costa bastante complicada, porque aparte de que es zona militar, no se pueden realizar excavaciones con la facilidad que pudiéramos esperar. La arqueología submarina es carísima, y el principal inconveniente que hay es que el perfil del suelo de la costa, tú vas caminando relativamente poca distancia, 10-15 metros, 20, 30, 40, y de pronto bajas a los 1000 metros. Y bajar allí es imposible, tienes que utilizar una serie de submarinos especiales, no tripulados por una persona, porque tienen que estar robotizados, y es muy complicado, ¿no? Aparte que en los 2 últimos siglos eso ha sido pues centro de operaciones, como digo, de la Armada. Hay pecios para aburrir, hay armamento dejado allí para aburrir, y es muy difícil, si no imposible, no solamente constatar el hecho de que el Beatriz esté ahí, sino que el sarcófago de Micerinos se encuentre allí. Que no solamente estaría el sarcófago de Micerinos, porque en la Beatrice iba el sarcófago junto con otro grupo de piezas que venían de la meseta de Giza. Entonces, esculturas, de relieves de tumbas, etcétera, ¿no? Ha habido diferentes proyectos, ¿no?, para intentar recuperarlo, pero es muy difícil, ¿no? Y esto es algo que ese rum que ha estado rodeando, ¿no?, a la historia del sarcófago, pues desde hace prácticamente 2 siglos, ¿no? En el año 1924, Blasco Ibáñez, a quien vemos en la imagen, lo cuenta en la Vuelta al Mundo de un novelista, lo cuenta en su paso por Cartagena, le hablan del sarcófago de Micerinos, y él cuenta una historia también que el pecio, cuando se hundió, hubo gente que se pudo salvar, quedaron flotando algunos de los objetos, entre ellos la tapa del ataúd de Micerinos de madera, que hoy está en el Museo Británico, ¿no? Entonces hubo cosas que se pudieron salvar, lo que hace pensar que, pues sí, que es posible, ¿no?, que el pecio se hundiera en las costas de Cartagena. El problema es que luego tú vas a la prensa de la época y no encuentras ninguna referencia de hundimientos, de nada en esas fechas, ¿no? Si los marineros se salvaron, eso significa que estaban cerca de la costa, y entonces se habla que estuviera cerca del actual, lo que se llama el Faro de Navidad, lo que es la bahía, se ha drenado en ocasiones y ahí no ha aparecido nada. Entonces, bueno, pues es muy complicado, ¿no? En los últimos años ha aparecido prensa, ¿no? Este es del año 85, cosas de estas que yo guardaba siendo niño,
Cultura busca el sarcófago del faraón Micerinos en la bahía de Cartagena. Esto es de hace casi 30 años, 30 y pico años. Y claro, yo recuerdo que Zahi Hawass, por ejemplo, el exministro de Antigüedades, el arqueólogo este del sombrero que aparece en todos los documentales, que es muy amigo mío, me preguntaba pues antes de la pandemia, ¿no? Que estaba haciendo con Discovery un documental que querían hacer sobre la recuperación del sarcófago de Micerinos y si pudiera estar en Cartagena. Y claro, yo le decía, digo, allí que yo he grabado para otras televisiones, lo que me cuenta la gente es que es muy difícil de llegar si es que está, ¿no? Hay muchas leyendas también entre los marineros diciendo que no, yo he bajado buceando y he visto el nombre del Beatrice en un pecio, ¿no? Digo, ya te gustaría a ti, ¿no? Que había encontrado una campana de un barco con el nombre del Beatrice, ¿no? Digo, bueno. Luego hay una historia también de 4 submarinistas que decían que habían encontrado, esto me lo contó un marinero de allí, que ilustra un poco lo que decía, ¿no? Todas esas leyendas que acaban pues rodeando, ¿no? A los grandes descubrimientos, ¿no? A los misterios de la arqueología, ¿no? 4 submarinistas que decían haber encontrado el sarcófago, fueron a Madrid, porque eran de Madrid, volvieron a Madrid a por material y regresaron a Cartagena, y en el viaje de Madrid a Cartagena se mataron en un accidente de tráfico. Entonces, claro, entra ahí el rollo de la maldición y tal, ¿no? Me lo contaban allí en Cartagena y algunos ahí un poco ya de manera un poco ya desaforada, ¿no? Pero la búsqueda ha tenido un eco en los últimos años. Yo tengo aquí algunos recortes de prensa, algunos son un poco más recientes, ¿no? Y bueno, pues la búsqueda está ahí, pero las veces que se ha intentado nunca se ha conseguido. Cuando Hawass estuvo hace 4 años, vino el año pasado, no, pero antes, sí, hace 3 o 4 años, tuve la oportunidad a través de un amigo de que conociera a Carmen Calvo, que era la entonces vicepresidenta del gobierno, porque quería mostrar su interés en que hubiera un proyecto, ¿no? Para intentar recuperar el sarcófago, etcétera, y bueno, pues preparamos ahí un dossier y todo, pero es que es muy difícil, ¿no? Y la idea, me decía Carmen, la idea del gobierno español, lo lógico sería que si se encuentra, estuviera un tiempo en una exposición temporal, a lo mejor en Cartagena, en Madrid, en Barcelona, en algunos sitios, y luego devolverlo a Egipto, ¿no? Como un gesto de amistad y de buena voluntad. Eso es lo que habría que hacerse, ¿no? Pero es muy difícil, ¿no? También ha habido varios investigadores que han estado hablando con la empresa Lloyds, que fue la aseguradora que trabajó, que llevó todos los papeleos, ¿no? del Beatrice cuando se hundió en el año 1837. Y no está muy claro tampoco dónde se perdió el barco, ¿no? Porque el texto de Howard Weiss siempre se había dicho que salió de Malta y que de Malta fue a Cartagena y se perdió. El texto de Howard Weiss da otra versión, que estaba en Italia y de Italia llegó a las costas del Mediterráneo, de Cartagena, y el lugar de donde venía de Italia pues era un lugar donde se traficaba en aquella época ya con antigüedades etruscas y bueno, pues un tema un poco turbio y quizás no interesaba tanto sacarlo. Y a mí me parece un poco conspiranoico y estúpido, ¿no? Porque en aquella época se traficaba, entre comillas, con un montón de cosas y era ilícito, ¿no? O sea, nadie, y sobre todo que no creo que hubiera en el barco algo más importante que el sarcófago de un faraón, uno de los constructores de las 3 grandes pirámides de Egipto, ¿no? Bueno, aquí hay un vídeo en 3D, una reconstrucción en 3D de Carmen Ruiz Arqueoartis, que está aquí en la primera fila, del aspecto que debía de tener el sarcófago de Micerinos cuando lo sacó Howard Weiss de la pirámide, ¿no? Pues claro, debía de ser una pieza absolutamente espectacular, normal
que lo quisiera sacar Howard Weiss para llevarlo a Inglaterra antes de que algún otro desaprensivo se lo llevara para otro país, ¿no? Más que algún egipcio lo estropeara. Yo creo que la mentalidad de Howard Weiss era el hecho de que nadie se le adelantara, ¿no? Bueno, ya para ir acabando, voy a ir un poco a vuela pluma, ¿no? Sobre otro de los grandes misterios de la arqueología, ¿eh? Yo muchas veces en el canal de YouTube que tengo dentro de la pirámide o en los podcasts, tanto el podcast de Egipto dentro de la pirámide como en el programa Ser Historia, cada vez que hablo de las pirámides y los métodos de trabajo y doy cronologías y tal, siempre están en los comentarios: eso no te lo crees ni tú, las pirámides no las hicieron los egipcios, ya estaban allí cuando llegaron los egipcios, y este tipo de cosas, que es el mismo run run, ¿no? El mismo run run de la desinformación que hay a través de internet y de algunos canales de televisión y algunas cosas de YouTube que estropean un poco la propia belleza, ¿no? Y la propia magia que tienen las pirámides. Yo recuerdo, yo trabajé muchísimos años con Fernando Jiménez del Oso. Los más mayores lo recordarán, ¿no? De los programas de televisión. Y yo recuerdo una frase, porque él era muy ambiguo, ¿no? Cuando estaba delante de la cámara y contaba siempre todas las versiones, con la idea de que fuera el propio espectador que lo estaba viendo quien sacara sus propias conclusiones, ¿no? Y le invitaba a leer este libro o este u otro, y que cada uno pues se hiciera sus propios juicios, ¿no? Yo recuerdo que una vez me dijo, para una cosa de televisión que estábamos haciendo, me decía, hablando de la Atlántida y cosas así: mira, Nacho, la Atlántida no vamos a ir por ahí. Dice, no hace falta engañar a nadie, con esas cosas, para realmente darse cuenta de que el antiguo Egipto tiene unos misterios absolutamente maravillosos, ¿no? Y es verdad, ¿no? Desconocemos cómo se construyeron las pirámides, sabemos que eran tumbas, pero eran algo más que hoy desconocemos, ¿eh? Y todos esos interrogantes son los que, bueno, pues poco a poco tenemos que ir intentando resolver, ¿no? Hasta nosotros han llegado textos que nos hablan del empleo de rampas, ¿eh? Hay incluso representaciones, lo vemos aquí en esta pintura, de una tumba tebana. Es muy posterior, casi 1000 y pico años posterior a la construcción de las pirámides, pero vemos aquí, esto seguramente, aunque no lo especifica el texto, debe ser la construcción de la sala hipóstila del templo de Karnak, ¿eh? Estos son columnas, ¿eh? Y cómo utilizan una rampa, ¿eh? Para poder ir colocando los tambores de los bloques que forman las columnas, ¿no? El transporte de grandes colosos, ¿no? Que dicen, ¿cómo se podría hacer una cosa así? Bueno, pues este enorme coloso, llevado por 200 personas, sobre un trineo de madera, ¿no? Tenemos que seguir un poco lo que los egipcios nos cuentan, ¿no? Porque yo siempre digo lo mismo, de por qué te va a mentir un egipcio cuando te está diciendo que solo estamos moviendo con un trineo, ¿eh? Que tú no lo puedas hacer, pues porque eres un gañán. O sea, unos tíos que llevan 2000 años haciéndolo, pues yo creo que no creo que tuvieran que recibir lecciones de absolutamente nadie, ¿no? El trabajo de la piedra, que es algo que a mí me ha fascinado desde crío, ¿no? Y he cambiado mucho. Yo al principio pensaba, no, es que con herramientas de cobre no se puede hacer, es imposible, ¿no? Porque fíjate, ahora vamos a ver algunas cositas de las marcas que deja, ¿no? La herramienta en la piedra, digo, y hasta que leyendo y hablando con expertos, me dijeron, Nacho, lo que corta no es el cobre es el intermediario, por así decirlo, para cortar. Lo que corta es el esmeril, el corindón, los materiales que utilizas de abrasivo, ¿eh? Y que aparecen en las pátinas de todos esos vasos, ¿no? El pionero de todo ello fue Flinders Petrie, es el padre de la arqueología moderna. A mí me parece que está muy sobrevalorado, ¿no? Pero no vamos a entrar en esos detalles ahora. Por ejemplo, lo comentaba ahora, ¿no? El trabajo del vaciado si ellos querían hacer un sarcófago del tamaño de la mesa,
la forma más rápida, y hay evidencias de que lo hacían así, ellos con tubos de cobre empezaban a hacer rodar el cubo y al mismo tiempo lo que utilizaban era abrasivo, ¿no? Sobre todo arena del desierto, que es lo más común, los cristales de cuarzo es mucho más duro que el granito, ¿no? Y es lo que va haciendo que con mucha paciencia tú vayas perforando, ¿no? Claro, yo recuerdo cuando era crío que leía, lo veis aquí en las imágenes, ¿no? Dice, claro, es que entre vuelta y vuelta hay como 1 milímetro, en ocasiones hay distancia mayor, casi 2 milímetros, y eso no lo puede hacer una herramienta de cobre. ¿De qué material estaban hechos, ¿no? Esas herramientas, ¿no? Que eran 500 veces más poderosas que las nuestras, ¿no? Los taladros de Widia que se utilizan ahora en las canteras, o la gente que trabaja en los bordillos de las calles, ¿no? Para perforar los bloques de granito que hacen las aceras, ¿no? Y yo recuerdo la primera vez que vi un bloque de estos, que fue en el año 98, me parece, me llevé una decepción enorme, porque efectivamente vemos esas marcas, ¿no? Que entre vuelta y vuelta, lo primero, ya me di cuenta la primera que no era una espiral, ¿eh? Eso ya saltaba a la vista, ¿no? Pero lo llamativo de todo es que entre vuelta y vuelta de esa marca más incisiva, más clara, había infinidad de microsurcos, ¿eh? Y claro, ya una vez esto lo vi en Egipto, en Londres, en el Museo de Flinders-Petrie, hice esta fotografía, porque esto es cuando tú estás perforando con un tubo, lo que te queda dentro del tubo, una vez que has avanzado un palmo, una cosa así, es el tarugo, que es lo que vemos. Tú con un mazo haces clac, lo rompes, lo sacas y vuelves a meter el tubo más cómodo y sigues perforando, ¿no? Bueno, pues cuando yo vi el tarugo en el Museo de Petrie, claro, dije, joder, digo, es que las líneas no son ni paralelas. Claro, el efecto óptico, ¿no? Pero tú trazas el dibujo y te das cuenta de que no son paralelas. ¿Y cuál es la razón? Claro, esa marca no es la dejada por el borde del tubo de cobre, es la marca dejada por los granitos de cuarzo que se van enganchando entre la pared del tubo y lo que queda por dentro de lo que estás perforando, ¿no? Bueno, pues yo recuerdo que cuando fui a la fuente, que es lo que hay que hacer, no que hay que fiarse de nadie, es cierto que Flinders-Petrie en el año 1881, creo que fue, cuando publicó su libro de las pirámides, decía que no encontraba una razón, ¿no? Para este trabajo de la piedra, pero luego, tiempo después, publicó este libro, ¿no? De artes y artesanía, ¿no? del antiguo Egipto, en donde te lo explica y además hizo un estudio de las pátinas del granito, en donde decía que había restos de cobre, es decir, o sea, blanco y en botella, ¿no? El otro mito que había, ¿no? que yo leí en muchas ocasiones, mira, lo podemos ver en la fotografía anterior, esto es de la tumba de Mereruca, ¿no? Esta es de hace unos 4.500 años, grosso modo. Esta herramienta que están utilizando no es un tubo en este caso, es una especie de barra de madera que acaba en un arpón, y en el arpón está insertado un trozo de piedra, pues puede ser esmeril o sí, el corindón seguro que se utilizaba, una piedra más dura, con la que van girando, tiene esas saquitas en el asa, lo vemos, ¿no? Aquí, que te ayudan a hacer ahí golpes de fuerza a medida que vas. Es que yo esto he experimentado luego mucho en casa, ¿sabes? Por eso soy un poco hacha con estas cosas, ¿no? Y claro, yo escuchaba hablar de los vasos panzudos, como este de la derecha, que tiene un cuello estrecho y luego se abre, ¿no? Y la pregunta era, ¿cómo consiguieron vaciar la panza? Y tal, ¿no? Y un día viendo publicaciones, y esos vasos no existen, no están vaciados, solo tienen vaciado en vertical un canuto, ¿no? Entonces, claro, empiezas a unir piezas, ¿no? Y te das cuenta de que se exagera mucho, se han dicho muchas bobadas. Hay una rusa que es maravillosa, si buscáis stoneworking, si trabajo de la piedra,
en la prehistoria, lo buscáis en inglés, os salen los vídeos de una escultora rusa, que es divertidísima, que hace réplicas de vasos, utilizando las técnicas antiguas, ¿no? No utiliza hierro, utiliza solo cobre, utiliza pedernal, utiliza piedras duras que pudiera haber en estos sitios, y con las mismas herramientas, un vaso como el que estamos viendo en la pantalla tardó 5 meses en hacerlo, pero lo hizo. Hay que pensar que hace 4.500 años estos talleres eran personas que llevaban haciendo eso durante generaciones, sus padres, sus abuelos, eran una técnica que aprendían desde pequeños, y a lo mejor no tardaban 5 meses en hacer un vaso, pero a lo mejor 2 sí. Y sobre todo, una frase que a mí me gusta utilizar siempre, ¿no? No hay ninguna prisa, estaban construyendo para la eternidad. Entonces, ese tipo de detalles nos tiene que hacer ver que el trabajo era pues mucho más factible de lo que pudiéramos pensar, ¿no? Este es el sarcófago de uno de los hijos de Keops. En la literatura yo siempre lo había visto como el sarcófago de Yedefra, de Diodefre, y claro, yo pensaba, digo, pero si la pirámide de Diodefre estaba saqueada y el sarcófago estaba roto en 1000 pedazos, este no puede ser el sarcófago de Diodefre, ¿no? Y luego me di cuenta, buscando, investigando, que era el sarcófago de Horjedev. Lo encontré de casualidad, porque yo estaba buscando otras cosas de Horjedev, un hijo de Keops, a través de un papiro mágico, donde se le menciona, y me dio por buscar su tumba. Estaba en la meseta de Giza, veo la publicación y me veo el sarcófago, digo, ostras, pues este es el sarcófago de Diodefre, pues di con él, ¿no? Tiene la virtud, ¿no?, de que conserva la tapa, está pegada en la parte de atrás, que se debió de romper, ¿no? Y yo he leído de este sarcófago infinidad de cosas, ¿no? Que si una radial, que si líneas perfectas, digo, ¿cómo que líneas perfectas? O sea, no sé, o sea, yo no veo aquí ninguna línea perfecta. Esto es una curva que parece la carretera de Rubiales, ¿no? O sea, y luego lo de la radial, se ve perfectamente la utilización, pues igual que nosotros cuando cortamos un pan, que cortas una esquina, cortas otra esquina y luego por el medio. Sigues por aquí, por el medio, ¿no? Pues aquí se ve perfectamente igual, ¿no? Cortas la parte superior, la parte inferior y luego la central, y vas avanzando así. Además, que los propios egipcios, en algunas pinturas, aquí les vemos trabajando estatuas de granito, les vemos con herramientas totalmente normales. Y luego lo que comentaba, ¿no?, el vaciado, fijaos ahí los trocitos, esto tendrá el tamaño de un móvil, este hueco, pues con tubos de cobre más estrechitos, han ido ahí avanzando en ese sentido, ¿no? Bueno, aquí no se ve. Un buen amigo mío que estudió conmigo en la Universidad de Manchester, los dos hicimos allí el certificado de egiptología. Él es ingeniero y es experto en el trabajo de la piedra, ¿no? Es de Elizabeth Stokes, y bueno, es un hacha. Este sí que ha hecho arqueología experimental con todo esto, ya ha replicado, ¿no?, las mismas distancias entre vuelta y vuelta con los tubos de cobre, y es el que me insistía siempre en este tipo de trabajos, ¿no? Bueno, tenía aquí más cosas para contar, pero bueno, aquí los tipos de construcción. Mucha gente se olvida, ¿no?, de que en la meseta de Giza se conservan rampas, cuando se habla de nunca se utilizaron rampas, ¿no? Pues estas rampas, ¿para qué eran, no? O sea, hay que hablar un poco también antes con propiedad, ¿no? Y luego sobre el número de bloques, ¿no?, con que cuenta la pirámide, que si son 2 millones, que si tal, el tamaño inmenso que tienen, bueno, tamaño inmenso en el exterior. Howard Weiss, el que vimos antes, con el sarcófago de Micerinos, hizo en la cara sur de la Gran Pirámide el boquete que estamos viendo ahora, ¿no? Pues que quería ver un poco cómo era el núcleo de la pirámide. Y a medida que iba avanzando, vemos que los bloques son más pequeños y en ocasiones de construcción un poco chapucera, que estos dos los puedo llevar yo con la mano, cada uno en una mano, con esfuerzo, ¿no? Pero cada uno en una mano, ¿no? Van rellenando huecos, haciendo así. Bueno, teorías del método de construcción, algunos que dicen que es un material artificial, que
Digo, pues más complicado todavía, porque si se hizo con moldes, utilizaron 2 millones de moldes, porque no hay 2 bloques iguales, ¿no?, en la pirámide, ¿no? Pero bueno, son informaciones que se van repitiendo, ¿no?, de aquí y de allá, y que en ocasiones intoxican, ¿no?, el verdadero misterio y la verdadera magia que hay alrededor de las pirámides, ¿no? Pues nada, esto lo vamos a pasar. Vamos a quedarnos con la última imagen. Muchísimas gracias a todos, muchísimas gracias al Instituto de Arqueología de Mérida, a Pedro, a Sebastián, a Esther, a todos los amigos que han hecho que hoy pueda estar con todos ustedes, con todos vosotros aquí en Mérida. Y insisto, muchas gracias, y creo que tenemos ahora unos minutos para unas preguntas, ¿no? Muchísimas gracias.